Nos confirman, por favor, si desde la sala de transmisión ya se está grabando. Listo, gracias. Qué gusto nuevamente, muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de hoy. A través de este espacio virtual reciban un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Como todas las mañanas, todos los webinars, les comentamos esto y todos los webinars están siendo transmitidos para visualizarlos nuevamente a través del canal de IPGH Ecuador en YouTube y de Facebook también IPGH Ecuador. Este y todos los webinars son gratuitos, sin embargo, si desean obtener un certificado por su asistencia, este tiene un costo de $5. Las instrucciones las dejaremos en este chat de este webinar. Continuando, el webinar de hoy es presentado en coordinación con la Comisión de Geografía de la Sección Nacional. El tema es detectando los desequilibrios dotacionales como generadores de problemas en la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. El objetivo principal de este webinar será dar a conocer cómo encontrar el origen de los problemas de congestión en la movilidad del Distrito Metropolitano, identificando los causados por desequilibrios de distribución espacial de los servicios de cara a que puedan evitarse con una adecuada focalización de la gestión de la ubicación dotacional. Adicionalmente, se presentará la discriminación realizada entre diferentes perfiles socioeconómicos en cuanto a necesidades de los servicios. Para explicarnos de este interesante tema nos acompañan en esta mañana Tatiana Estudillo y Antonio Vázquez Cohen. Tatiana Estudillo es ingeniera geógrafa y del medio ambiente por la Escuela Politécnica del Ejército Ecuador. Es máster en técnicas para la gestión del medio ambiente y territorio por la Universidad de Valencia en España. Doctoranda del programa de Ingeniería Geomática de la Universidad Politécnica de Madrid, también en España. Actualmente colabora en el Observatorio de la Movilidad Metropolitana dentro del Centro de Investigación del Transporte de Madrid en España. Por otra parte, Antonio Vázquez Cohen es doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, director del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía, secretario académico de la Comisión de Doctorando en Ingeniería Geomática de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin más de momento, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Bienvenidos, estimada Tatiana, estimado Antonio, bienvenidos a este espacio de difusión. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias por la presentación y vamos a iniciar la exposición de este tema con dos estadios diferenciados. En primer lugar, pues presentaré una breve panorámica de cómo es el marco de estudios en donde se encuentran los trabajos de investigación realizados. Será una presentación corta de 4 diapositivas donde intento plantear las claves para entender el contexto de estos análisis y estudios que están realizando. Y será Susana Tatiana Ortega, que es la que está llevando la investigación propiamente dicha, en la que tendrá una consideración más extendida de la presentación, planteando los avances de algo que está en vivo, algo que no se ha terminado todavía y que está en proceso de realización actualmente. Entonces, pues en esta idea, pues voy a plantear la breve exposición que había considerado, había anunciado, y tiene por título, como ya se nos ha introducido, detectando los desequilibrios dotacionales como generadores de problemas en la movilidad del Distrito
metropolitano de Quito. Lo que voy a hacer es una exposición del marco de estudio y soy Antonio Vázquez Gene de la Universidad Politécnica de Madrid. El punto de anclaje con la realidad corresponde a una evidencia, la evidencia de los problemas de tráfico y congestión que existen en muchísimas ciudades de América Latina y que son cada vez más pues, algo llamativo que trasciende de lo científico y se introduce en muchos aspectos de la vida real. Planteo que ante esto cabrían dos vías de actuación fundamentales. Una primera, que es intentar solucionar ese problema de la congestión haciendo que haya formas más adecuadas y más eficaces de solucionar este problema. Una primera forma sería intentar paliar la incidencia en las zonas muy congestionadas con soluciones de tráfico, soluciones a la congestión, soluciones como puede ser en el caso de Quito, pues la puesta en marcha, la construcción y sobre todo ahora la puesta en marcha del metro de Quito, que parece, según noticias, que va a entrar en funcionamiento a no mucho tardar. Pero esa vía no es la que vamos a seguir. Lo que vamos a seguir es otra vía que puede ser más profunda, más a largo plazo, que es indagar en el origen del problema, en factores que contribuyen a generar ese problema de la congestión. No buscamos solucionar lo que hay de una manera directa, sino profundizar en el problema, qué es lo que está ocurriendo y cómo lo podríamos solucionar. Y entonces surge una hipótesis de trabajo y bueno, se me está escuchando, ¿verdad? Sí. En esta... Vamos a ver. Esta hipótesis de trabajo plantea que muchos de esos problemas de desplazamiento están producidos por desequilibrios en la distribución de servicios. Y estos desequilibrios es el planteamiento, la hipótesis de trabajo, y lo que no sabemos es exactamente cuántos, qué cantidad y en qué medida es importante y cómo afecta a esta situación la consideración del desequilibrio en la distribución dotacional de servicios. Y en ese cuánto está la investigación. Vamos a investigar y a realizar un trabajo doctoral, y este trabajo doctoral es el que lleva a cargo Susana Tatiana Astudillo Ortega. Entonces, en ese trabajo, el punto de partida es que efectivamente somos conscientes de que hay unos servicios muy especializados que no se pueden plantear de una manera distribuida. Son servicios que tienen una categoría que solo se pueden ofrecer en un lugar de la ciudad. Y se me ocurre, pues, por ejemplo, museos de paleontología, embajadas de un país concreto, o en el propio Madrid, la Escuela de Topografía solo está en un sitio, y esos servicios tan especializados no se pueden localizar y plantear ninguna distribución dotacional. Sin embargo, hay otros muchísimos que son evitables, servicios que son muy necesarios, pero que generan un tráfico evitable si estuvieran
bien distribuidos. Con una lógica de reparto en el espacio, estos necesidades de tráfico se verían claramente reducidos. Y esos servicios evitables, que muchas veces son básicos, tipo pues, la educación y otros que veremos a continuación, se podrían plantear que no son necesariamente inherentes a la ciudad, son movimientos, desplazamientos que están forzados, que están generados por un desequilibrio en las dotaciones y que analizando cuáles son estos y en qué medida se pueden detectar, entonces quizá podríamos atacar la base del problema, que es la mala distribución sobre el espacio. Por eso planteamos desde un punto de vista conceptual que es verdad que una ciudad es imposible concebirla con una distribución perfecta. Una ciudad es algo vivo y es en absoluto impensable que la distribución sea perfecta, total, y que todos los barrios tengan todos los servicios, que las personas no tengan que moverse más de lo imprescindible. Pero, sin embargo, lo que sí es verdad es que a partir de esta base lo que hay son diferencias cualitativas y sobre todo relativas, diferencias relativas entre unos ciudades y otras, y hay ciudades en donde la cantidad de movimiento debido a este desequilibrio es muy grande y otras donde no hay tanto y otras donde hay muchísimos, y por eso la idea es que este factor de incidencia de los desequilibrios dotacionales se puede cuantificar y se puede, mediante una serie de fórmulas y ponderaciones de cada uno de los componentes, puede ir a dar unos valores, unos índices de movimientos forzados, de estos movimientos no necesarios que se podrían evitar. Y de esta manera cada ciudad se puede asociar a uno de estos índices, y es más, dentro de cada una de las ciudades, cada momento en la sucesión espacial podría anclarse a uno de estos valores y ver la evolución, si se progresa, si por el contrario está en retroceso respecto a estos movimientos forzados. Esto está en relación al análisis de los problemas que se generan en el movimiento. Otra cuestión independiente es qué capacidad tengan las diferentes autoridades para solucionar este problema. Puede ser que el problema sea muy grande, pero que la capacidad sea muy grande también, y entonces pues el efecto no es tan considerable. Sin embargo, el foco aquí está en intentar no atajar un problema, sino hacer y ver cómo se puede hacer que el problema sea menor, disminuyendo lo que lo genera. Es ir a atacar el factor genético de los problemas, más que buscar una solución para encontrarse solucionado lo que ya hay. Y en esta idea, pues lo que habrá que hacer con mucho cuidado, con mucha paciencia, es sumergirse en cada uno de los servicios fundamentales y ver en qué medida existe una distribución desigual en el territorio y en qué medida están mal repartidos y en qué medida se puede solucionar este mal reparto de los servicios que dan lugar a las congestiones y a los problemas de tráfico.
Y en esto, pues, se ha empezado por Quito, porque es una ciudad donde se producen estos problemas y sobre todo porque la autora de la investigación reside allí y conoce muy de cerca cuál es la problemática al respecto, y eso es una baza fundamental para poderlo abordar. Y de esta manera se ha planteado, en primer lugar, estudiar la parte de la enseñanza y ver en qué medida hay distribución desigual de las enseñanzas y luego en qué medida esa distribución desigual puede generar problemas de tráfico. Se ha abordado también el aspecto de los elementos bancarios y la verdad es que con estos dos factores los resultados están siendo, yo creo que bastante prometedores y muchas veces pues tan increíbles que hacen dudar de que se haya seguido un proceso adecuado y hay que revisar, pero realmente los resultados pues están siendo muy halagüeños a continuación. Y lo siguiente que se va a plantear es el problema del reparto hospitalario, no de las unidades superespecializadas, sino de los índices y las jerarquías más bajas de hospitalización. Y de todo ello, pues va a ser la propia Tatiana Astudillo la que va a presentar cómo es y cómo va este análisis. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Voy a compartir un poquito la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, se puede observar. Ok, buenos días con todos. Bueno, yo en esta mañana les voy a presentar un poco del avance del tema de mi tesis doctoral. Como ya les había comentado, el título es Detectando los desequilibrios dotacionales como generadores de problemas en la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Dame un minutito que quiero dar enter y no me deja. Ahí. Bueno, el esquema de la presentación está dividido esta presentación en 7 apartados. Empezaremos con el primer apartado, que es una pequeña introducción. En sí, la movilidad representa una variable cuantitativa, la cual mide la cantidad de desplazamientos que las personas realizan en un determinado ámbito geográfico en un determinado intervalo de tiempo, la cual puede ser analizado mediante patrones de espacio-temporales. Tanto América Latina como Ecuador y sobre todo las ciudades grandes como es el Distrito Metropolitano de Quito, posee diferentes problemas de movilidad, los cuales están asociados a la accidentalidad vial, a la congestión vehicular, falta de espacios públicos, contaminación ambiental, contaminación acústica, y sumado a que Quito posee una estructura urbana altamente condicionada por las limitaciones de la geografía y se encuentra vulnerable ante diferentes amenazas naturales, hace que su desarrollo siempre sea limitado. Diferentes estudios han analizado la movilidad cotidiana de las personas y los problemas de la movilidad lo han realizado en base a datos censales y encuestas de origen de destino para determinar el motivo de desplazamiento y el tiempo de empleo en el mismo. Sin embargo, Ecuador no cuenta con información estadística sobre la movilidad espacial entre diferentes zonas de poblamiento, lo que impide conocer las relaciones que se producen entre ellas. Es por esto que el objetivo principal del desarrollo de esta tesis doctoral es desarrollar una metodología de análisis de la movilidad cotidiana basada en la utilización de sistemas inteligentes que permiten investigar la forma de encontrar el origen de los problemas de congestión en la movilidad urbana, desarrollada por los desequilibrios espaciales de los servicios, especialmente los que pueden ser evitados con una adecuada focalización en la gestión de la ubicación dotacional de los servicios.
Bueno, aquí abordaremos un poquito los problemas de la movilidad cotidiana del DMQ. Dentro del Plan Maestro de Movilidad actualmente vigente, el cual fue realizado en el año 2009, estos problemas lo abordan en 5 componentes. El primer componente es el componente de transporte, en donde nos indica que el total de viajes que se producen diariamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito es de 1,6 millones en transporte privado y 2,9 millones en transporte público. Los viajes en transporte público están disminuyendo en una proporción promedio del 1,44% anual. Dentro del componente de gestión de tráfico, en cambio, el Distrito Metropolitano de Quito registra altos niveles de saturación de congestión vehicular, los mismos que han superado la capacidad física de las vías en varios tramos, especialmente los que se encuentran al interior del hipercentro y las vías de acceso que conllevan a llegar al hipercentro como tal. Como pueden ver ustedes en la gráfica, las vías de color rojo son los que obviamente ya han llegado a su saturación completa por la gestión de tráfico. Dentro de la viabilidad, componente de viabilidad, tenemos que la movilidad registra deficiencias en la conectividad y capacidad necesaria para la estructuración y desarrollo adecuado de los desplazamientos de las personas. Es decir, que la red principal ya se encuentra saturada en un 32%, sobre todo en los accesos a la parte de Tumbaco, a la parte de Calderón, Guayabamba y también un poco a la parte de acceso al Valle de los Chillos. Dentro del componente gestión participativa, tenemos que se ha originado una dispersión de responsabilidades relacionadas con la movilidad en el interior del DMQ, lo que ha dificultado la toma de decisiones adecuadas con la ejecución de planes, programas y proyectos. Además, nunca se ha socializado a la ciudadanía o ha sido muy poca esta socialización de dichos proyectos, especialmente los que tienen que ver con la ubicación de obras relacionadas en la dotación de infraestructura y equipamientos. Y dentro del componente, en cambio, tenemos marco regulatorio. El principal problema es que no se han elaborado ordenanzas que sean claras y concisas, donde se analicen y se formulen lineamientos de política general en cuanto a la movilidad. Bueno, como ya les comentó Antonio, el tema de tesis está centrado en la ciudad de Quito, que se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, con una superficie de 4.235 kilómetros cuadrados, la cual y alberga el 15,5% de la población nacional. Se compone de 32 parroquias urbanas y de 33 parroquias rurales. Su estructura territorial está fuertemente condicionada por su geología y por su geomorfología, lo que ha incidido históricamente en la conformación de la ciudad. La urbe quiteña se asienta, como pueden ver en la gráfica, sobre una grada intermedia en torno a los 2.800 metros sobre el nivel del mar, de altitud originada por el tectonismo entre la cordillera occidental y la cordillera occidental y la cuenca de Tumbaco. Bueno, dentro de los diferentes materiales que se ha trabajado para abordar las dos variables que en este webinar les voy a dar a conocer. Bueno, para la variable educación lo que se ha realizado es una recopilación de información bibliográfica e insumos cartográficos y temáticos obtenidos de diferentes instituciones. Dentro de insumos bibliográficos se ha recopilado artículos de diferentes revistas de alto nivel científicas como el Scopus, el Web of Science, también se ha realizado la búsqueda en el Google Académico y sobre todo también en libros. Dentro de los insumos cartográficos y temáticos que se han utilizado son los límites administrativos del DMQ, la parte de barrio sector, del DTM, fotografía aérea. Bueno, algunos de estos insumos fueron descargados de la página de Gobierno Abierto y de la fotografía aérea se obtuvo de la parte de levantamiento de tierras. También la parte de las unidades educativas se obtuvo el SHEFAI por parte del Ministerio de Educación. Cabe señalar que cuando nos entregaron esta información, a pesar de que estaba bueno, bastante completa esta información, faltaron especializar muchas de estas instituciones educativas, tanto privadas y privadas. Lo que se hizo, este proceso fue con un poquito manual de esta especialización. Y también se utilizaron los sectores censales que fueron entregados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Estos sectores censales corresponden al año 2010.
Dentro de la parte de sistemas financieros, lo que se trabajó aquí es igual la recopilación de información bibliográfica, y de la parte de insumos cartográficos lo que se trabajó fue obtener esta información de sistemas bancarios que me refiero a tanto a bancos, a cooperativas y cajeros automáticos. Se descargaron del OpenStreet Maps dentro de QGIS, y así se obtuvo ya esta especializada esta información. Y para hacer una comprobación de este listado de entidades financieras que teníamos, lo que hicimos fue descargarse de la Superintendencia de Bancos del Estado, en donde nos da a conocer la ubicación de dicho sistema, y se fue comparando para así obtener información actualizada y la información especializada la más actualizada posible. Bueno, dentro de los diferentes métodos para la variable de educación, se trabajó en dos etapas: el tratamiento de la información, que se realizó con los temas de información geográfica, y la utilización de algoritmos. Sobre todo se utilizó Python. Bueno, dentro de la fase de tratamiento de la información, lo que se hizo fue relacionar la distribución de la población con la distribución de los servicios de educación existentes dentro del MECO. Esta comparación espacial fue realizada en las unidades denominadas barrio-sector. Para esto fue necesaria una discriminación entre la educación básica de 5 a 12 años y la educación secundaria de 12 a 18 años de cualquier otro tipo de información. Cabe mencionar que para dicha comparación se adaptó el censo de la población en lo referente a edad educativa. Para esto se partió de la estructura de unidades censales, las cuales fueron convertidas a unidades por barrio sector. Así se pudo obtener ya el dato de población escolarizada en cada barrio sector y poderlo comparar con el número de estudiantes que existían o ofertaban cada una de las unidades educativas. Finalmente, teniendo en cuenta de que se trata de un problema de cantidad de tráfico extra generado, se optó como generador y como mejor indicador de ese equilibrio la diferencia entre población escolarizada y la dotación de plazas ocupadas, más no su porcentaje. Se combina no considerar como generadores de tráfico los casos en los que las necesidades de escolarización se podían ver satisfechas con el barrio sector vecino. Esto nos conllevó a una situación compleja, en la que la disponibilidad de un barrio sector se ve condicionado por las demandas de las ofertas más o menos satisfechas de estos vecinos. Esto se llegó a una situación de mutua dependencia. Todo esto fue resuelto en la segunda fase mediante una aproximación de progresivos ajustes programada en Python, donde se simuló por reiteraciones sucesivas lo que puede ocurrir en la realidad. Para esto aquí se trabajó por diferentes, procedimientos. Entonces, primero lo que se realizó es ver la demanda repartida con las unidades limítrofes, a lo que llamamos determinación de la demanda dirigida. Entonces, aquí lo que hizo que, bueno, el primer planteamiento es que el exceso de la demanda, ustedes pueden ver lo que son los polígonos de color rojo que tienen demanda, y los polígonos de color verde son los que tienen oferta. Entonces, aquí en este planteamiento es que el exceso de la demanda de color rojo que existe en un barrio sector se ve satisfecha con las unidades del entorno de la oferta que lo presenta. Como el proceso es reiterativo y autorregulado, en principio se ha planteado que el exceso de la demanda inicial hacia cada una de las unidades colindantes es una porción simple o alícuota, según el número de unidades limítrofes de la unidad con oferta. Esto se ha denominado exceso de la demanda dirigida a cada una de las unidades del entorno. Así, la demanda total del barrio sector se divide entre el número el número de los polígonos limítrofes con oferta, quedando así n demandas dirigidas para cada una con un valor total. En cambio, en el segundo punto, en cambio, tenemos la oferta repartida para con todas las unidades limítrofes. Aquí se realizó en cambio la determinación de la oferta dirigida. Aquí, en cambio, los varios sectores con exceso de oferta, como es el polígono F, se plantea una distribución de esta oferta en función de la presión que ejerce cada unidad de limítrofes con exceso de demanda, que es, en cambio, el polígono G, H, I y J, expresada como una demanda dirigida calculada anteriormente. El procedimiento consistió en calcular la suma de todas estas demandas dirigidas de los polígonos desde los polígonos limítrofes. Y así, respecto a esto, determinar el valor porcentual que representa cada una y aplicar a la oferta total. Así, para cada una de las unidades con demanda limítrofe se determinará una oferta dirigida, que a diferencia del caso no será alícuota, será proporcional. Tenemos dentro de esta fase, en cambio, tenemos la determinación del balance dirigido.
Aquí se calcula el balance entre la demanda dirigida y la oferta dirigida de cada par de situaciones de contacto limítrofe de oferta y demanda, obteniéndose un doble balance dirigido, como balance dirigido de oferta y balance dirigido de la demanda. Finalmente, el proceso final es las iteraciones hasta que finalice el proceso. Aquí, para cada unidad de demanda se obtiene una suma de todos los balances dirigidos de demanda limítrofes. Igualmente, para cada unidad de oferta se obtendrá la suma de todos los balances dirigidos de oferta de las unidades limítrofes. Como resultado, se obtendrá un mapa con nuevos valores, que puede ser de tres tipos: valores que siguen teniendo demanda, que son los de colores rojos; valores donde sigue existiendo oferta, que son los de colores verdes; y los valores con demanda, oferta en cero. Quiere decir que son los varios sectores que alcanzaron un equilibrio. Dentro de la variable sistemas financieros, la metodología que se empleó fue generar rangos de accesibilidad, tanto para los sistemas financieros que son bancos, cajeros automáticos y cooperativas. Para realizar esta accesibilidad se tomó en cuenta la estructura vial, el tamaño manzanero, la estructura urbana, o sea, la morfología de la ciudad y sobre todo la pendiente del terreno. Aquí además se estableció tres rangos de caminabilidad: de 0 a 5 minutos, de 5 a 8 minutos y de 8 a 10 minutos. Estos rangos que se realizaron fue en base a estudios internacionales y también a lo que una persona está dispuesta a caminar. Sé que es muy diferente que la caminada de una persona joven a una persona adulta, o sea, o personas de la tercera edad. Sin embargo, se estableció estos rangos de caminabilidad para el análisis. Aquí ustedes pueden ver en estos mapas, aquí se pueden ver accesibilidad a bancos a nivel de la parte urbana del DMQ. Aquí a cajeros automáticos, como podemos ver, existe obviamente una mayor cantidad de oferta, y también accesibilidad a cooperativas, ya que no todas las personas de aquí del Ecuador o del Distrito Metropolitano de Quito utilizan los sistemas o sea, los bancos como tal, sino que su dinero o los trámites los realizan directamente en las cooperativas. Adicionalmente, lo que se hizo aquí es determinar el área dotada del barrio sector por los diferentes sistemas financieros, tomando en cuenta la accesibilidad a 5, 8 y 10 minutos. Es decir, el de color, aquí pueden ver este barrio sector de color blanco, se calculó el área donde estaba dotada y el porcentaje con una caminabilidad de 0 a 5 minutos, de 5 a 8 y de 8 a 10 minutos. Y con esto lo que se realizó fue obtener un rango de dotación de servicios bancarios. Entonces nosotros lo que realizamos fue una distribución de establecer 4 rangos, en donde de 0 a 5% existe una dotación de servicios bancarios. Del 5 al 30% se encuentran varios sectores muy poco dotados. Del 30 al 75% son varios sectores que se encuentran medianamente dotados, y mayor al 75% se ha considerado que son varios sectores que poseen una dotación de este servicio. Bueno, como resultados tenemos dentro de la parte de la variable educación, entendemos que en base al indicador de desequilibrio obtenido al realizar la comparación entre la unidad espacial del barrio sector desde la educación y desde la población, resulta que 881 barrios a nivel del DMQ y 349 que se encuentran en el área urbana son consideradas áreas críticas. Como pueden ver ustedes en la gráfica, son los polígonos de color rojo, son consideradas áreas críticas, pero estos gráficos todavía no contiene la parte de lo que ya realizamos nosotros, la compensación de barrios limítrofes. Una vez que ya aplicamos el algoritmo, se obtuvieron los siguientes resultados. Cabe señalar que se realizaron cinco iteraciones, en donde aquí en la gráfica se puede ver el nivel del DMQ, y el otro en cambio un poco más a la parte de el área urbana de Quito. Tenemos que en sí varios compensados que alcanzaron un equilibrio fueron 226 barrios. Los barrios que siguen teniendo demanda son los de color verdecito, son 215, y los barrios que siguen teniendo, perdón, me equivoqué. Los barrios que siguen teniendo demanda son los de color rojito, que son 215, los cuales se encuentran ubicados especialmente en el sector de la Ecuatoriana, Quitumbe, Turubamba, Puengasí, y en las partes también periurbanas, entre la parte urbana y rural de Quito. Los barrios compensados son de color turquesa, son un total de 226 barrios, y los barrios en cambio que siguen teniendo ofertas son los de color verde,
que son alrededor de 77 barrios. Entonces, como siguen teniendo oferta, lo que pasa actualmente es que la gente o la población se está movilizando. Yo vivo, supongamos, en el sur y yo busco un colegio, ya sea por renombre o por gustos, entonces un barrio que está ubicado en el sector del norte. Entonces, las personas se trasladan en la parte, ya está utilizando un transporte público o un transporte privado a estos diferentes barrios sectores. Pero en cambio, si es que se pudieran o al tener estos barrios que poseen un equilibrio, la gente se quedara ahí y pudiera obviamente acceder a estos servicios dentro de su barrio, podríamos evitar esta movilidad. Pero cabe señalar que en esta parte de los barrios de color rojo deberíamos establecer diferentes políticas que lo vamos a ver más a futuro en el desarrollo de mi tesis, para ver qué se debería hacer, porque estos barrios son los que siguen teniendo demanda y no tienen acceso obviamente a las instituciones educativas, ya sean privadas o públicas. Dentro de aquí, en cambio, tenemos los resultados de la parte del sistema financieros. Aquí lo que ustedes pueden ver es la parte de los resultados de la parte del bancos, de una caminabilidad de 0,5 minutos, de 0,8 minutos y de 0 a 10 minutos. Aquí tenemos que, alcanzando, bueno, a tener una caminabilidad de 0 a 10 minutos, tenemos que solo 58 barrios sector se encuentran dotados con este servicio de servicios bancarios. En cambio, 82 barrios están entre 30 y 75% y alrededor de 1025 barrios poseen una dotación del 0 al 5% que son de color rojo. Dentro de cajeros automáticos, en cambio, aquí tenemos un poco ya más de cobertura. Entonces tenemos que aquí 111 barrios se encuentran ya dotados de una caminabilidad de 0 a 10 minutos y también tenemos que 107 barrios tienen el 30 al 75%. Dentro de la parte de cooperativas, como obviamente su número de cooperativas dentro del DMQ son mucho menor que los bancos y cajeros automáticos, tenemos que 43 barrios a una caminabilidad del 0 al 10 de 0 a 10 minutos, están dotados de mayores del 5%, 43 barrios. Finalmente, lo que realizamos es una buena unificación de todo el sistema financiero, tanto de bancos, cajeros automáticos y cooperativas, para realizar un análisis total de sistemas financieros. Entonces, dándonos un resultado, una conclusión de que el 75% de los varios sectores presenta carencias dotacionales desde la perspectiva de servicios bancarios. Bueno, finalmente tenemos las diferentes conclusiones y recomendaciones. Un problema complejo como es la relación entre las desigualdades de demanda multifocales y de oferta multifocales se puede resolver mediante una simulación programada en diversas reiteraciones. Dentro de esta tesis doctoral se crean nuevos conceptos como son desplazamiento forzado, demanda dirigida, oferta dirigida, balance dirigida, que han permitido abordar el problema de esta investigación. En función al análisis realizado de la variable educación, se tuvo como resultado que de los 1.269 varios sectores que conforman el DMQ, el 46% tiende a presentar carencias de oferta, sobre todo distribuidos en la parte sur del Quito y en las áreas perurbanas, y el 11% restante tienen una mayor oferta, sobre todo ubicados en el hipercentro de la ciudad, mientras que el 43% podría alcanzar un cierto equilibrio dotacional educativo entre oferta y demanda. La variable de los servicios financieros presenta un desequilibrio extraordinario. El número de varios sectores con necesidad de caminabilidad incómoda superior a 10 minutos es extraordinariamente alto, más de un 75%. La metodología planteada para el análisis de la variable educación puede ser replicada en otra ciudad del Ecuador o de América Latina. Debido a su alta similitud, y así se podría determinar si actúa o no como un desequilibrio dotacional y por ende puede ser considerado como generador de problemas en la movilidad de la ciudad de Quito. Bueno, muchas gracias. No sé si es que tienen alguna pregunta, entonces paso a la fase de preguntas. Muchísimas gracias. Estimado Antonio, estimada Tatiana, muchísimas gracias por esta excelente presentación que nos han brindado el día de hoy. Quito, la capital del Ecuador, distrito metropolitano, presenta problemas cotidianos y perturbaciones episódicas de la movilidad urbana,
que dificultan el funcionamiento de la ciudad. Hoy por hoy vemos que estos fenómenos son comunes, siendo evidente la falta de espacios públicos, como mencionaba Tati, la inseguridad, la no inclusión social y el desorden territorial. Desde un enfoque integral, esta investigación que hemos visto el día de hoy constituye la primera experiencia en poseer una metodología de análisis de movilidad cotidiana basada en la utilización de sistemas inteligentes que permiten investigar la forma de encontrar el origen de los problemas de la congestión en la movilidad urbana. Por tanto, muchísimas gracias y felicitaciones a Tatiana, que esto es parte de su proyecto de tesis doctoral. E invitamos al público en este momento a formularles preguntas tanto a Antonio como a Tatiana. Si tienen preguntas por parte del público, por favor las pueden dejar en el chat para que ellos, yo les voy leyendo las preguntas y ellos van contestando sus inquietudes. Mientras realizan las preguntas del público, quiero invitarles nuevamente a suscribirse a nuestro boletín de noticias ingresando a www.ipgh.gov.es para que estén enterados de todos los eventos, las actividades que realizamos desde aquí, desde la sección nacional del Ecuador. Mientras el público se anima a hacerle alguna pregunta, quizás tienen un poco de recelo por el tema, Tatiana o Antonio, ¿esta metodología ha sido aplicada en alguna otra ciudad, quizás en España o en alguna otra ciudad ha sido aplicada? En el caso de que no haya sido aplicada esta metodología, ¿se la podría aplicar acá en otra ciudad del Ecuador, por ejemplo en la ciudad de Guayaquil, que tiene problemas similares a los de Quito? Bueno, respecto a tu pregunta, esta metodología obviamente es nueva. Nosotros la hemos planteado como tal, como justamente dije en una conclusión que puede ser replicada para otra ciudad de América Latina, incluso a la ciudad de aquí de Quito, como es Guayaquil, como es Cuenca, que son las ciudades más grandes. Entonces, esta metodología que hemos estado nosotros realizando, hemos estado, o sea, pensándolo, viendo cómo lo realizamos, entonces es como que creada por lo pronto por nosotros. Y obviamente hemos leído varios artículos científicos, cómo lo han abordado diferentes variables y de que buscar una metodología que se adapte a nuestra realidad como tal. Muchas gracias, Tatiana. Importante. Adelante, Antonio. Sí, Adelante. yo quería añadir que la idea de que siempre tiene que haber algún cierto desequilibrio puede servir para intentar precisar en qué momento del desequilibrio se convierte en molesto. Y una idea que fue asociada a esta tesis es plantear una comparación entre lo que ocurría en Quito y lo que ocurría en Valencia de España, que tienen unas dimensiones pues ciertamente equiparables para poder realizar un análisis. Y de todas maneras, el trabajo es grande y poderlo ensayar en una ciudad en primer lugar, pues ensayarlo bien y enfrentarse con los problemas, yo creo que puede ser algo que luego permita abordarlo a otros lugares, siempre con las peculiaridades del lugar, pero de una manera mucho más sencilla. Pero sí, la idea, y yo no sé si también hay que tener en cuenta la envergadura de la vida y de lo que es un proyecto, pues estaba en mente comparando con Valencia de España, pero no sabemos si llegaremos a término esa comparación o será demasiado, porque muchas veces hay que atajar una investigación para ver los frutos y no intentar prolongarse pues muchísimo en el tiempo, porque investigadores hay muchos. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias nuevamente, estimado Antonio, y también estimada Tati. Olga Mayorga les dice: felicitaciones a Tatiana, excelente investigación.
Tomar en cuenta también la migración por estudios de cantones vecinos como Mejía. No sé si se ha tomado en cuenta el tema de la migración de otras ciudades aledañas a la ciudad de Quito. Bueno, por lo pronto se ha trabajado todo dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y lo que queríamos es ver si es que dentro de los varios sectores alcanza un equilibrio dotacional de este servicio. Ya no sería necesario esa relación de los diferentes cantones vecinos a las de Quito por la parte de educación, porque si es que obviamente tenemos nosotros la debidamente oferta de instituciones educativas, ya sea privadas y públicas, dentro del barrio sector donde yo vivo, o los varios sectores aledaños, y también si es que esa educación es de calidad, yo no tendría por qué migrar a la ciudad de Quito o a otros cantones a recibir esa educación, si es que yo tengo lo mismo dentro de mi barrio sector. Entonces, eso justamente es lo que nosotros estamos ahorita investigando. También le vamos a abordar la parte de la temática de trabajo, en donde el trabajo sí, o sea, ahí sí no es que donde yo quiera trabajo, sino es donde hay trabajo, ¿no? Entonces yo me tengo que movilizar donde exista una fuente de trabajo. Entonces esa movilidad ya es una movilidad obligada. Igualmente la parte de estudios, pero entonces así vamos a abordar las demás variables como tal. Pero nuestra investigación se centra en que queremos evitar que la gente se desplace por el tema de educación a otros varios sectores que no sean el suyo o sus barrios vecinos como tal. Muchísimas gracias, Tatiana. Pascual dice, dentro de la movilidad, ¿sería una solución el sistema de transporte metro? Bueno, como vemos, la parte del metro creo que ya va a ser, se va a inaugurar en el mes de diciembre. Por lo pronto, justamente, solo existe una línea de metro, la cual va desde la parte de Quitumbe hasta el Labrador. Entonces, justamente esa línea de metro va justamente donde está alcanzando un equilibrio dotacional en la parte educacional, en la parte de bancos. Quiere decir que esos varios sectores ya cubren ese servicio. Entonces, en la parte del metro de Quito, lo que solucionaría como tal es la parte de movilidad en llegar de un destino a otro, pero no la parte de que yo me tenga que movilizar por la parte de estudios, por la parte de trabajo, porque lo que sí es que la empresa también de Metro de Quito, bueno, funcionara bien si es que existiera una conectividad entre las diferentes empresas, entre Metro de Quito, Ecovía, Trolebús, los corredores. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que yo yo planifico mi viaje, no, yo que sé, por trabajo. Entonces, tal hora salgo a tal hora y llego a tal hora, y ahí en ese rato cojo una Ecovía que sale a tal hora. Pero todavía nosotros aquí en el Distrito Metropolitano de Quito nos falta mucho por trabajar esta parte de crear aplicaciones, de mejorar la parte del transporte público, porque si es que mejoraríamos la parte del transporte público, la gente ya no fuera en su transporte privado, en su automóvil, sino fuera en un transporte público. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Desarrollar políticas. Una buena política puede ser aumentar el costo de los parqueaderos. Entonces, quiere decir, si es que aumenta el costo del parqueadero, entonces yo ya no estoy dispuesta a pagar tanto por un parqueadero privado, entonces prefiero ir en un transporte público. Pero lo malo es que el transporte público no es de calidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito. El transporte público primero debe estar a cargo la parte del municipio, para que pueda desde ahí tomar obviamente las políticas, plantear diferentes políticas de diferentes acciones para que esta movilidad se mejore, ¿no? Cada vez más. No sé. Por supuesto, muchísimas gracias, sí. Bueno, Ramiro Pazmiño dice, buenos días, muchas gracias por una brillante exposición, resultado de un innovador proyecto de investigación. Felicitaciones a los expositores. Tania Naranjo también les manda saludos y les felicita la brillante exposición. Igual hay varios asistentes que también les felicitan por la brillante exposición del día de hoy. No sé si para ya ir finalizando el espacio quisieran comentarle algo adicional al público que nos está observando y escuchando el día de hoy. Pues bien, yo quería plantear una reflexión en relación a la cuestión del metro, que evidentemente el metro es una obra que toda ciudad moderna agradece. Es una obra que va a solucionar los problemas de congestión, pero si nos damos cuenta,
desde la estricta perspectiva de las desigualdades dotacionales, puede ir en el sentido opuesto. Se dota todavía más, se hace más fácil, más atractivo el que haya desequilibrios espaciales en una ciudad. Entonces, esa medida del metro es necesaria para solucionar un problema, pero eso no quiere decir que sea mucho o tanto más eficaz luchar por el equilibrio espacial, porque el equilibrio espacial es lo que disminuye el problema. Y serían dos maneras, una solucionar el problema con el metro y otra disminuir el problema haciendo que no haya tantas personas que se tengan que desplazar. Era eso. Muchas gracias, Antonio. Gracias, estimado Antonio. Tatiana, tal vez algo más para ya despedirnos de este espacio. Bueno, no me queda más que agradecerte, Majo, por esta apertura de este webinar. Y todavía, bueno, yo creo que estas investigaciones nos ayudan mucho para conocer la situación actual de Ecuador y qué acciones ponerlas, o sea, podemos realizarlas para que cambie poco esta realidad que vivimos actualmente los quiteños, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría que esto no solo se quede como en papeles. O sea, de que por eso tengo planteado también esto después de esta tesis, de este tema, bueno, dentro del desarrollo de esta tesis doctoral, plantearlo en herramientas de geovisualizaciones, que la gente pueda ver y pueda o sea, saber qué está pasando en la ciudad, cuáles son los problemas que nos están abordando por lo pronto, y así también las autoridades con estos estudios que estamos realizando puedan tomar mejores decisiones políticas, acciones que mejoren y la calidad de las personas, ¿no? Porque a mí me sorprende mucho que tú vas a otro país y tú dentro donde tú bueno, resides o tú vives en otro país, dentro de ese mismo barrio sector hay todo. Hay un sistema bancario, hay la oferta de escuelas públicas y privadas, hay supermercados cercas, hay, ¿cómo se llama?, equipamientos, áreas verdes, centros infantiles, bueno, también recreacionales de los niños, cosa que la gente no tiene por qué movilizarse a otro barrio sector. Pongamos en España, casi los transportes escolares no existen. No existen, ¿por qué? Porque igualmente para ir a acceder a la parte educacional les califican, ¿no? Les califican si es que les dan un puntaje si es que viven dentro del barrio sector, y eso sí debe ser obviamente comprobable. En cambio aquí en Ecuador también hay esa política, ¿no? Por eso es que piden aquí, yo que sé, la factura de agua, luz, de teléfono. Sin embargo, creo que la cultura de las personas o la parte de la corrupción no hace que esta política se lleve como debe ser. En cambio, en otros países se respeta esas políticas y es así que la gente se moviliza simplemente por lo que en sí tenga que movilizarse, y ocupa bastante el transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte público tiene tiene una buena calidad, tiene varias rutas o líneas de acceso. Entonces, pero yo creo que como Ecuador lo estamos trabajando, muchas personas estamos estudiando para que cada vez la realidad de nuestro país mejore, y por lo pronto, o sea, contribuyamos a seguir investigando, a dónde conocer nuestras investigaciones y que cambie lo que tenemos un poco aquí actualmente, y yo creo que todo está en la parte de las autoridades, en la parte de cómo llegamos nosotros también en el sector público, en el sector privado que estamos trabajando, a cómo un poco cambiar esta realidad que tenemos. Eso, Majo, y muchas gracias a todos los presentes, y cualquier cosa, también voy a dejar mi correo electrónico, si quisieran mayor información, háganme llegar, que estaría gustosa en pasarles o en compartirles. Muchísimas Eso es. gracias. Muchísimas gracias, estimada Tati, estimado Antonio. También reiteramos el agradecimiento en nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador. Nos sumamos a las felicitaciones del público por esta valiosa participación, esta excelente presentación e investigación que hemos visto el día de hoy. Esperamos que las autoridades de turno del Distrito Metropolitano de Quito puedan observar este webinar y puedan contactarle a Tatiana para que
puedan tomar en cuenta este interesante estudio que sería muy beneficioso para el Distrito Metropolitano de Quito y, por qué no, también para las otras ciudades de aquí del Ecuador. Antes de despedirnos, queremos agradecerles a quienes nos han acompañado el día de hoy. Les invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de las actividades que realizamos durante todo el año, ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Bueno, vamos a solicitar a todos los asistentes a que enciendan sus cámaras para poder realizar una captura de pantalla del webinar del día de hoy. Así que les pedimos, por favor, que vayan encendiendo sus cámaras. Mientras ustedes encienden sus cámaras, quiero comentarles que Tati ya nos ha puesto su correo aquí en el chat. Su correo es tati_a123@hotmail.com. De igual manera, como ustedes conocen, este webinar también va a estar colgado en nuestra página de Facebook de IPGH Ecuador y YouTube IPGH Ecuador. Ahí también le pueden dejar alguna inquietud, alguna consulta a Tati o Antonio para que los puedan contactar y pues les puedan hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a hacer la captura de pantalla. Vamos a esperar, ya se están animando a abrir sus pantallas. Listos. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muchísimas gracias nuevamente, Antonio y a Tati, por esta excelente presentación. Muchas gracias. Un excelente día. Nos vemos el día viernes en otro web. Gracias, gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.